Hola queridos amigos, ¿cómo andan ustedes? Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Continuamos con el curso bíblico La Fe de Jesús. En esta ocasión nos toca estudiar el tema número 3 de la lección de la Fe de Jesús. Van a ver ustedes que habla acerca de la persona del Espíritu Santo y está unido al tema de la familia de Dios, lo que estudiamos la lección pasada, la lección número 2 de quién es la persona de Dios. Indiscutiblemente teníamos que estudiar un poco la familia de Dios, la divinidad o la deidad divina. Y por lo tanto hoy nos convoca esta persona específicamente del Espíritu Santo porque es muy importante dentro de la función que hace en el proceso de la transformación de la vida cristiana. Así que vamos a orar y vamos a ir estudiando y luego les voy a contar cómo vamos a estudiar el temita de hoy. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder encontrarnos en este momento por estos medios para hablar de tu palabra, del libro de Dios y en un tema tan sensible, tan cuestionado hoy en día como lo es el Espíritu Santo. Rogamos que nos ayudes, que nos acompañes al estudiarlo y poder comprender esta verdad tan solemne. Solicitamos esta petición y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les voy a contar un poquito cómo vamos a hacer el estudio de esta ocasión. Noten ustedes que si ustedes agarran la fe de Jesús van a ver que hay en la fe de Jesús tiene 8 preguntas, es muy larga la fe de Jesús número 3. Por lo tanto van a tener que hacer una selección de reforzar ciertos pasajes y van a tener que dejar otros que son todos importantes honestamente. Hay tanto para hablar de esta temática del Espíritu Santo que sí se hace difícil hacer una selección de los textos, pero por ejemplo, la pregunta número 1 ya está respondida en la pregunta número 2. Solamente podemos hacer un repaso y poder agregar material nuevo en esta lección con el estudiante que tenemos enfrente. Hoy lo vamos a hacer hablando un poquito en la introducción, porque es importante según la Biblia el Espíritu Santo, y luego vamos a ver una postura diferente de cada una de las varias religiones, inclusive la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vean ustedes que hablando de este tema hoy en día está muy cuestionado el Espíritu Santo, hay muy diversas opiniones y vamos a ver algunas de ellas para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Primeramente en la Biblia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Si uno mira el Antiguo Testamento va a encontrar 39 libros que se separan en sí en 3 partes, ¿sí? Y en esos 39 libros hay 13 libros de los 39 que no hablan específicamente del Espíritu Santo. Nombran la palabra Ruach, espíritu, pero hacen alusión a la mentalidad o al intelecto o a un estado de ánimo humano. No aparece la persona nombrada directamente el Espíritu Santo. O sea que en 26 libros del Antiguo Testamento aparece de manera directa, específica, el Espíritu Santo. Aproximadamente el 100% de todo el Antiguo Testamento, más de un 90% está el Espíritu Santo en cada libro. Si vamos al Nuevo Testamento, de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, escuchen esta cifra, amigos. Tan solo una carta, una sola, no hace alusión al Espíritu Santo. O sea, de los 27 libros, 26 nombran por doquier, por todos lados. Ustedes van a ver de principio a fin en el Nuevo Testamento la referencia o las referencias, porque hay más de una tal vez, o al menos una, acerca de la persona del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la carta que no se nombra el Espíritu Santo es la carta a Filemón, que le escribió el apóstol Pablo
hacia un amo que tenía un esclavo que se había ido y demás. Ustedes pueden leerla. Saben, esa carta específicamente, como es una carta personal que hace el apóstol Pablo a Filemón, no se nombra al Espíritu Santo. Muy interesantes. Ahora, vamos a ver 4 posturas diferentes de cómo se miran las diferentes denominaciones hoy al Espíritu Santo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver si podemos dar las 4 partes del Espíritu Santo. Hoy capaz que veamos 2 y en la semana cargamos otro videito con las otras 2 partes. Al menos me gustaría que hablemos bien esta introducción y que le dejemos los pasajes bíblicos de las 2 divisiones, las otras 2 partes, para que ustedes puedan buscarlo tranquilamente en su casa. Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica acerca de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la ICAR, como es la sigla. Hablamos de la Iglesia Romana Occidental, ¿no? No nos involucramos con la Oriental, porque hay una Iglesia Católica Apostólica Romana Oriental también, ¿sí? Es decir, es una iglesia de la misma rama, pero para el mundo oriental. Muy interesante. Noten ustedes lo que dice en el libro Enseñanza acerca de la Trinidad. Todos los libros y los autores que voy a ir nombrando están en las 21 declaraciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ustedes la pueden buscar en internet y van a encontrar lo que yo les voy a leer a continuación. Dice: la Iglesia Católica Romana enseña que el Hijo salió del Padre y que el Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, y que solamente hay un Dios. No hay ningún Hijo separado del Padre y ningún Espíritu Santo separado del Padre y del Hijo. Los 3 son la misma persona, el mismo ser. Noten ustedes, lo que está hablando acá la Iglesia Católica es que tienen la misma naturaleza, pero no existieron los 3 eternamente. Está hablando de que el Hijo salió del Padre. Ahora tengo que preguntarle a la Iglesia cómo salió, cuál es la procedencia del Hijo. Y luego dice que del Hijo y el Padre nació o tuvo origen, se formó la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Cabe destacar y cabe mencionarles que este punto, esta percepción que los pioneros, por ejemplo, de nuestra iglesia lucharon muchísimo con esto se llama o tiene el perfil trinitarios, ¿sí? Se le llama trinitarios esta idea que presenta la Iglesia Católica Apostólica Romana. Noten ustedes, el Hijo procede del Padre, o sea, el Padre sí es Dios, existió eternamente, pero para la llegada del Hijo tuvo que surgir, proceder la persona del Hijo del Padre. Y luego de la existencia del Hijo y el Padre, surge la persona del Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ambos, lo que acabamos de decir. Eso está en el libro Mi Fe Católica, Manual de Religión Católica, del obispo Louis Laborie Morrow. ¿Sí? Este es el autor. El Padre engendró al Hijo en la eternidad y el Hijo procede del Padre porque Él le dio existencia. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y el Espíritu Santo procede de ellos como una fuente, un Dios en 3 personas. Noten ustedes lo que dice estas declaraciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay más, pero solamente les voy a leer lo que es muy interesante. Dice: solo existe un ser divino. Hay 3 personas, pero un solo ser. Un Dios manifestado en 3 personas. Dice: el Hijo no es igual al Padre. Luego da algunos nombres más de alguna cita de algunos padres de la Iglesia. Y luego sigue diciendo: el Hijo fue engendrado por el Padre. El Hijo procede del Padre. Solo el Padre existía hasta que trajo a la existencia al Hijo. Es decir, se reconoce como un ser eterno que vivió por siempre y para siempre y desde siempre a Dios el Padre.
en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero dice que el Hijo llegó a existir cuando el Padre lo trajo a la existencia. El Espíritu es tan solo el hálito de Cristo. La palabra pneuma, soplo, debe entenderse a la luz de Juan 20:22, donde Cristo, apareciéndoseles a los discípulos, les sopló y les confirió el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el soplo de Cristo soplado por Él en nosotros. Procede de Cristo y del Padre. Como el Padre dio el soplo al Hijo, así el Hijo le dio el soplo al Espíritu Santo. O sea, no son los tres eternos, hay uno que es eterno. Y los otros dos son existentes o han tenido un nacimiento, un origen, porque el Padre le dio la vida a Cristo y Cristo y el Padre luego engendraron a la tercera persona de la Trinidad. De paso, la palabra, recuerden, Trinidad no está en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es deidad o divinidad. Miren el video de la semana pasada o del video número 2 que hablamos acerca de eso. Esta idea de que el Espíritu Santo es el hálito de Cristo lo dice Cirilo de Alejandría, ¿sí? Él da esta opinión. El Espíritu Santo es el soplo de Cristo soplado por Él en nosotros. Procede de Cristo y del Padre. Como el Padre dio el soplo al Hijo, así el Hijo le dio el soplo al Espíritu Santo. Y esta es la última porción que leemos acerca de la Iglesia Católica. Y perdóneme si usted, querido amigo, es de la Iglesia Católica, pero yo no comparto para nada lo que habla este texto. Es más, me da vergüenza, porque realmente nos describe esta idea que vamos a leer una imagen errónea, distorsionada, pecaminosa, perversa, ¿no? De Dios, inmoral. Miren lo que dice. La naturaleza divina existió como un solo ser antes de la división de los seres. O sea, Dios el Padre ya era en sí mismo, estaba compuesto, su naturaleza era divina antes de que se dividan los seres, antes de transferirle, por así decir, naturaleza divina al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, la transición a la teología en latín de la doctrina de la Trinidad fue el trabajo de San Agustín. La procedencia de Cristo y del Espíritu Santo, del Dios original, encuentra una analogía en el pensamiento y en la voluntad siendo producidas por la mente humana. Una mente humana que produce una voluntad y luego una acción. Noten ustedes esto es tremendo. Escuchen. El Padre copula consigo mismo y origina al Hijo. ¿Qué está diciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana? Está hablando de que Dios tuvo que autoexcitarse y hacer un acto sexual él mismo para poder engendrar, para poder dar forma, vida al Señor Jesús. Dice, el Padre copula consigo mismo y origina al Hijo, que de hecho está hablando de un Dios o un concepto de Dios homosexual. Y origina al Hijo, y su amor, el uno por el otro, origina al Espíritu Santo. Dios el Padre, dice el texto, Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y continúa conociéndose sexualmente, ¿no? A sí mismo, copulando consigo mismo y originando al Hijo en un continuo nacimiento del amor del Padre. Dios el Padre y Dios el Hijo se aman ahora el uno al otro. Y de su delicia y unión del uno para con el otro se origina el Espíritu Santo. Esto está en la Enciclopedia Católica, edición 1914, el artículo que dice la bendita Trinidad.
Esto se habla en el mundo católico o la teología católica. Veamos un poquito lo que dice el mundo evangélico. Todo el mundo evangélico hay un sinfín de iglesias, ¿no? Pero algunas de ellas les nombro: Evangélica Española, Iglesia de los Hermanos, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes, Iglesia Metodista Unida, Cuerpo de Cristo, Iglesia Reformada Episcopal, que bueno, es una iglesia de la rama carismática, pero que tiene una estructura con obispos o sacerdotes cristianos. Iglesia de Cristo, Asamblea Cristiana, es muy interesante esa iglesia, Iglesia Buenas Noticias, etc. Hay un montón. Ellas dicen, o la mayoría concuerda, hay diferentes aspectos del Espíritu Santo, pero la mayoría declara esto: no es una fuerza impersonal como la electricidad o el aire, sino que es una persona con voluntad, emociones e intelecto. Ellos, todo el conglomerado evangélico, carismático, no está en oposición a la persona, al Espíritu Santo, pero arrastran a un extremo al Espíritu Santo en que solo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en un don. Lo llevan al extremo y entramos en problema, porque cuando no hay este don, quiere decir que no hay Espíritu Santo. Ellos dicen esto: la evidencia inicial, o sea, la evidencia de que el Espíritu Santo desde el principio, inicia con mi vida, es hablar en lenguas. Y eso se da muchísimo. Hay iglesia evangélica que no digo todos, los cuerpos evangélicos, pero se cree comúnmente esto, que la evidencia de que yo tengo al Espíritu Santo es si se manifiesta por medio del don de lenguas. Hablemos un poquito de la Sociedad de los Testigos de Jehová. La Sociedad de los Testigos de Jehová, esto está en la página de ellos, en la página oficial de ellos, lo pueden buscar ustedes en la sección del Espíritu Santo. Ellos dicen: el Espíritu Santo de Dios es su poder o fuerza en acción. Es decir, es el medio por el cual se concreta el milagro. Ellos declaran: Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto. Es decir, rebajan al Espíritu Santo a una cosa, no es ni siquiera algo o alguien, no es ni siquiera un ser vivo, no es ni siquiera un animal, es una cosa, es algo, ¿sí? Y finalmente vemos lo que dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De paso, es importante aprenderse los nombres de las iglesias para no faltar al respeto, ¿sí? Yo no sé qué religión tiene usted, amigo, hermano, pero yo le digo que son las posturas que oficialmente escuchamos y se ven claramente manifestado tanto en los libros doctrinales, teológicos, oficiales de diferentes iglesias, así también como cuando uno participa de un culto en la parte práctica. La Iglesia Adventista tiene una profeta, bueno, ya falleció, ella ya en los estudios más adelante vamos a hablar acerca de Elena G. White. Ella escribió un libro que se llama El Evangelismo en la página 447 y ella dice esto: el Espíritu Santo tiene una personalidad. ¿Qué significa que tiene una personalidad? Bueno, ahora lo vamos a ver en el estudio. De lo contrario, o sea, si no tendría una personalidad, no podría dar testimonio a nuestros espíritus, o sea, no podría testificar a nuestras mentes, a nuestros intelectos. Y con nuestros espíritus, dice, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están en la mente de Dios. Ella dice que es una persona por el hecho de que tiene la habilidad de escudriñar pensamientos, ideas, de analizar y poder discernir la manera de pensar tanto de Dios como de los seres humanos. Bien, vamos al punto número 1. Vamos a ver
Yo calculo 2 nomás, pues no nos va el tiempo para hacerlo tan largo el video. Van a ver ustedes que el punto número 1 es que el Espíritu Santo tiene un nombre. Y esto es muy importante en la Biblia porque indica funciones que Él desempeña, que luego el punto 2 va a ser las funciones, ¿sí? Noten ustedes que el nombre que le da Cristo aparece en el original y es un nombre que nos enseña acerca de sus cualidades y actividades que Él realiza o que Él posee. Jesús lo llamó el Parácletos. Parácletos. La palabra Parácletos está conformada por 2 palabras del griego. Una primera palabra que es para, y kletos viene de kaleo. Para, kaleo. Esto es algo muy importante, no hace falta que se aprendan la palabra, sí se la pueden aprender mucho mejor, pero esta palabra nos va a describir funciones que Él realiza. La palabra para es al lado de, por ejemplo, paramédico, ¿sí? Alguien del médico, alguien al lado del médico. Parámetro, ¿sí? Parámetro. O también podemos deducir de esta preposición es que es alguien que está al lado de, alguien que continúa a donde yo voy acompañándome, ¿sí? Al lado de. Y la palabra kletos, kaleo, es llamado a, alguien que es convocado a. Por lo tanto, podríamos decir que es alguien que es convocado o que es invitado a apoyar a alguien en alguna actividad y darle su asistencia ayudándolo en la misma. Si tiene nombre es porque es una persona. Noten lo que dice el diccionario de lo que es una persona. Es un individuo consciente y racional. Tiene conciencia y tiene raciocinio. Tiene la capacidad de ser consciente de lo que hace y además tiene una capacidad de razonar. Dice, con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. O sea, puede pensar por sí mismo y puede autodeterminar si lo que está haciendo está bien o está mal. Eso es una definición de una persona. Si yo no creo que el Espíritu Santo es una persona, como creen los testigos de Jehová, por ejemplo, nosotros tenemos que redefinir lo que es el término persona. Y va a haber textos que van a ser problemáticos en la Biblia, obviamente. Persona se opone a animal, dice el diccionario, o cosa. Noten ustedes, es muy diferente una persona de un animal o algo, una cosa, un objeto inanimado. Pues o porque una persona posee racionalidad. Es decir, la capacidad de pensar distingue a un objeto de un animal. Ni siquiera un animal llega a tener raciocinio. ¿Por qué? Porque el animal tiene instinto. Es una conducta ya marcada desde su formación como animal y que esa formación lo lleva a actuar de esa manera. Tiene instinto de comer carne el animal, el perro. Eso es una conducta ya prefigurada genéticamente que la va a desarrollar naturalmente y de manera obligatoria, ¿no? No se puede salir de eso. Ese es el instinto cuando él empieza a consumir alimentos. Es muy diferente una persona de un animal. Noten ustedes que el Espíritu Santo tiene algunos títulos. Cabe destacar que, bueno, la función de título, la utilidad del título es para destacar una tarea, una actividad o una función o una labor que tiene esta persona que tiene el título. Por ejemplo, Juan el Bautista. Cuando se apareció el ángel a Juan y Elizabeth, allí en Juan 1, por ejemplo, Lucas 1,
nosotros vamos a ver que se le dijo se va a llamar Juan, pero luego como Juan bautizaba, se le llamó Juan el Bautista, un título que desempeña una función. En el Antiguo Testamento el título que se le da al Espíritu Santo es Ruach, o la palabra que podemos hacer alusión al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es Ruach. Y en el Nuevo Testamento es Pneuma. De allí viene, por ejemplo, neumático, neumatología. Significa viento, soplo, aire, aliento. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en Génesis 1:2 o en Juan 3:5 al 8. Van a ver ustedes que hay algunos nombres adjuntos, es decir, una combinación de Ruach con Pneuma, con algunos títulos del Espíritu Santo. Y estos títulos nos ayudan a entender funciones o aspectos de la labor que tiene el Espíritu Santo. Espíritu de la promesa. Yo le doy los textos y ustedes lo anotan. Gálatas 3:14, Efesios 1:13. Espíritu de adopción. Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Espíritu de Cristo. Romanos 8:11. Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:17. Ustedes lo pueden ir anotando a los pasajes que vamos viendo. Y el último, Espíritu de Dios, Romanos 8, 9 y 14. Les recuerdo que no estamos siguiendo el orden de la fe de Jesús, ¿sí? Estamos simplemente hablando de diferentes aspectos, no todos, obviamente. El Espíritu Santo, estamos hablando de los básicos y de los esenciales para una persona que está aprendiendo. Esto no se lo van a tener que dar todo al estudiante. Esto es para el instructor, para que se pueda preparar un poco más, ¿sí? Como todos nos tenemos que preparar, tenemos que tener a mano esto, porque nos puede pasar esto de encontrarnos con cualquier persona que participa de cualquier denominación, y al menos que sepamos algo estaría bueno para estar preparados. El punto 2. En el punto 2 vamos a ver los símbolos que da la Biblia. La Biblia, queridos amigos, da símbolos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Yo creo que aquí está uno de los problemas más grandes a la hora de estudiar o conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el simple hecho, queridos amigos, que se confunde el símbolo con la persona del Espíritu Santo. A veces se nos hace la idea de que el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo es el colirio, ¿sí? No, el Espíritu Santo no es ni una paloma ni es un colirio, no. Es una representación, un símbolo, es una señal que establece una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta a la que evoca o representa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el mundial, nosotros vemos la bandera, en mi caso, de Argentina. Yo no estoy en el pedazo de tela que está ahí, pero el símbolo evoca una realidad que existe o que identifica a ese símbolo. El símbolo me permite comprender de manera simbólica, figurativa, a quién se está haciendo alusión en esa bandera. Aquí están algunos de los símbolos. Es importante entender esto de los símbolos porque es algo de carácter espiritual, un símbolo que se presenta por algo conocido. Algo desconocido, esto Jesús lo hacía mucho. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó harina. No es que el cielo es harina. Levadura, que tomó levadura y mezcló con la harina. ¿Se acuerdan allí de la parábola que contó Cristo? Si no me recuerdo, está en Lucas 13. Nosotros tenemos que comprender que el reino de los cielos no es levadura con una masa.
Es un símbolo que me enseña por medio de la levadura del Señor Jesucristo. Noten ustedes algunos de los símbolos que da la Biblia. Primeramente el agua. Isaías 44:3 y Juan 7:37 al 39. El agua nos enseña o representa el bautismo. Tiene una aplicación en la ceremonia bautismal y en la pureza, limpieza de la vida del creyente. Es decir, el símbolo del agua no es que el Espíritu Santo es agua, no, sino que el Espíritu Santo se comprende sus funciones como persona que es un ser divino, se lo comprende a la luz de este símbolo en la pureza de mi vida y en la ceremonia bautismal. Noten ustedes que la Biblia habla del fuego. Éxodo 2:3, Hechos 2:3 y 4. Se aplica este símbolo del fuego para alumbrar, para purificar, y también se representan seres angelicales. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, allí en Ezequiel 1 dice que veía ángeles que volaban como un rayo, ¿no? Y es interesante que cuando uno mira que tiene un rayo, tiene fuego, ¿no? Es decir, que es un símbolo para hablar de un ser angelical. El aceite tiene una aplicación, allí está en Mateo 25, 1 al 13, Zacarías 4, 2 al 6, que tiene una función de suavizar. También es una sustancia líquida que se aplica en una unción o en un ungimiento. Y también representa la sanidad. También está el sello del Espíritu Santo, que se confunde mucho esto de si ahora yo tengo el sello de Dios, que es el Espíritu, o si el sello de Dios es el día sábado. Bueno, eso no lo vamos a discutir hoy, pero sí se aplica, es cierto, en Efesios 1:13 y también 2 Corintios 1:22. Se aplica al Espíritu Santo como un sello, representa el carácter indeleble, o sea que no sale de la presencia a la familia de Dios. Yo pertenezco a ese hogar. Un sello representa autoridad, representa una institución que se muestra en lo que es el sello. El colirio, Apocalipsis 3:18. Noten ustedes que el colirio ayuda para refrescar la visión y también para desarrollar una mejor calidad visual y sobre todo en la parte espiritual. Y finalmente habla de una paloma la Biblia allí en Mateo 4 y el versículo 16. Pero allá dice una palabra muy interesante, que es que el Espíritu Santo descendió el día del bautismo de Cristo, Joseí, como paloma. Es un adverbio esta palabra de comparación. No es que el Espíritu Santo es la paloma que apareció, no, sino que el Espíritu Santo se representa de manera simbólica a una paloma. ¿Qué representa la paloma? Representa pureza o también símbolo de mansedumbre. Muy importante eso. Todos estos símbolos, como repetimos, no es que el Espíritu Santo se transforma en cada uno de ellos, no, para nada, sino que los escritores bíblicos lo que hicieron fue tratar de describirnos con cosas que nosotros conocemos, contarnos acerca de funciones prácticas que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Queridos amigos, esta sección 1 de la lección 3 va llegando a su final. Nosotros debemos tener en cuenta esto porque tiene que haber algo. ¿Por qué el diablo está tan enojado con esta persona? ¿Por qué no quiere que se le entienda de manera correcta? Tiene que haber algo. Hay una cuestión central que nosotros, si no lo entendemos bien, podemos
caer en un peligro irreversible. Por eso es muy necesario y es menester que nosotros sepamos con claridad quién es el Espíritu Santo. Por eso, queridos amigos, sigamos estudiando. Esperen que se viene la sección 2. Al menos por hoy ya tenemos una base. Pueden ir leyendo los pasajes e ir estudiando la lección número 3 a la par. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Tengan paciencia, hemos tenido algunas complicaciones, pero seguimos avanzando y faltan 2 aspectos más de esta lección. Así que con paciencia esta semana, si Dios lo permite, subiremos lo que nos falta. Les mandamos desde el canal Enseñanza Bíblica un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, les cuide y nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente video. Cuídense mucho y será un hasta luego.